Mi amado, fuerzas en la tentación. Hemos dicho que la tentación es una experiencia difícil. Hemos dicho que es administrada muchas veces desde el mismo infierno, es decir, que procede de Satanás, que pone a los santos en una situación de fragilidad, porque el diablo es muy astuto y quiere causarnos daño. ¿Para qué venía Satanás, dice la Biblia? Hurtar, matar y destruir. Que el diablo quiere hacernos daño. Él no juega limpio. Él es sucio en su estrategia. Pero hoy queremos considerar verdades de las Escrituras en las que nosotros podemos encontrar ánimo. Verdades de la palabra de Dios en las que podemos encontrar fuerzas. La primera de ellas: aún a los santos más eminentes de Dios, aún a el hombre en su mejor expresión de santidad, le ha sobrevenido la tentación. Aún los mejores santos de Dios han experimentado la tentación. Busquemos 1 Corintios 10:13, por favor. 1 Corintios 10:13. Y vean lo que el apóstol Pablo dice ahí a estos santos. 1 Corintios 10:13. Y me llama poderosamente la atención la expresión o la forma en que lo dice la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios 10:13. Si usted tiene otra versión, tal vez no va a sonar tan claro y tan fuerte como la Nueva Biblia de las Américas. No importa, aquí vamos a leer de la NBLA para que usted la escuche. Dice así, 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación, y luego dice, que no sea común a los hombres. ¿Qué es lo primero que entendemos de la tentación para tener ánimo? La forma en que están organizadas los puntos que veremos hoy y el otro domingo no tienen orden de prioridad, solo son verdades que nos dan ánimo. La primera de ellas es que la tentación es común. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. Dice que no sea común a los hombres. Las tentaciones son comunes a los hombres. Usted será tentado, usted caerá en pecado, usted será abatido por el pecado de otro. La tentación va a llegar. ¿Se acuerda? Decíamos la semana pasada, hasta por las personas que menos esperamos. Por ahí llegará la tentación. La tentación va a tocar la puerta, pero cuando esto ocurra, hay una pregunta que normalmente surge: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios dice, ¿cómo a mí? Esto es común a los hombres. Y tú eres del género humano. Tú estás entre los hombres. Tú eres hombre con H mayúscula. Tú perteneces a la humanidad. Es común que la humanidad sea tentada. ¿No le ha pasado, hermano? ¿No le ha pasado? Yo estoy trabajando ahí arreglando unas cosas que yo vivo arreglando allá en donde tengo mi casita de madera. Arreglando un basurero que tengo ahí. Y de pronto me doy con el martillo. Y de pronto el clavo no me sirve, la regla se quiebra, la cosa se vuelve a zafar, todo se vuelve a caer. Y usted le da ganas de agarrar todo eso y decir, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Yo estoy rápido, necesito hacer esto, dejarlo bien. Y el Señor dice, mira, la tentación es común a los hombres. Constantemente estamos siendo tentados a maldecir, a odiar, a no querer perdonar, a aborrecer. Constantemente estamos siendo tentados. No sé si no lo han visto. Es común a los hombres. Es propio de nuestra condición caída. Es propio de nuestra condición caída. Termino el trabajo y lo veo de largo y le digo a mi esposa, quedó chueco. No quedó derecho. Hay que desarmarlo. Deberíamos estar más acostumbrados a eso que a otra cosa. Dice el Señor, mira, ponte firme, estate quieto, deja de preguntar por qué. La tentación es común a los hombres. No vivirás en este mundo sin ella. No vivirás en este mundo sin ella. De nuevo me viene a la mente un ejemplo de la propiedad allá arriba donde tengo la casita. Ahí es muy húmedo, llueve mucho. Entonces cuando usted llega, la ropa siempre huele como a nacida, manida, no sé qué palabra utilizarán ustedes, huele a moho.
Y imagínese a alguien que viviendo allá o teniendo una casa allá diga, uy, ¿por qué no huele como en Guanacaste, que huele a sol la ropa cuando la lavan? Olvídate, allá siempre olerá a moho, porque allá es un lugar donde llueve mucho. Aquí siempre habrá tentación, siempre. Una vez me decía un joven, pastor, ¿y viviremos siempre en esa lucha? ¿Viviremos siempre en esa lucha? Vivirás. El justo por la fe vivirá. Va a vivir en esa lucha. Si no es por ahí, será por otro lado. Acuérdense que el diablo lo va a intentar aquí o lo va a intentar por aquí. Le va a ofrecer siempre el bocado que usted apetece. Siempre el que usted necesita en el momento. Él va a decir, aquí hay piedras, ¿por qué no las conviertes en pan? Siempre va a vivir diciendo, aquí está esto, mira. Maldice, enójate, reniega, odia, no perdones, roba. Siempre va a estar ahí tocando la puerta. Siempre, eso habrá siempre aquí. ¿Algún día seré una persona perfecta? Recuerde esto, hasta el hombre que está en su mejor expresión de santidad está expuesto a ser tentado. Está expuesto a ser tentado. Encuentra consuelo, hermano, en que la tentación es de los hombres. Está entre los hombres y que todos han pasado por ella. Tal vez tú dices, ¿por qué me ha venido esta desgracia? Recuerda, se llama ser tentado. Está siendo tentado y eso es propio de esta condición humana. Elías, un hombre de Dios, increíble, grandes hazañas. Y dice la Biblia que entre ellas oró y dejó de llover. Dejó de llover, imagínense. Qué oración más poderosa, qué comunión con Dios. Él oró y la lluvia desapareció. Volvió a orar y la lluvia volvió a aparecer. Pero ¿qué nos dice de él Santiago 5? Santiago 5, 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18. Elías, uno de los profetas milagreros, diría yo. No hubieron muchos en el Antiguo Testamento, no todos los profetas hacían milagros. Elías fue uno de ellos. Santiago 5, 16. 5, 16 y 18 dice, vean el contexto. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. ¿Cuál es el contexto? Confesión de pecados. Hay pecados aquí, en esta idea que tiene Santiago en la mente. Confiésense sus pecados, oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y Santiago se acuerda de dos cosas con respecto a Elías. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ese gran profeta era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Santiago acaba de generalizar la condición caída del hombre. Usted es perdonado. En esta tierra, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted es perdonado. Sus pecados son ignorados. Dios no lo ve como el pecador horrendo que usted y yo somos. Solo por gracia, pero no lo ha llevado a la gloria. No lo ha llevado a la gloria. Sigue estando en medio de nosotros la tentación. Usted ha sido perdonado, ha sido justificado, está siendo santificado, pero aún no ha sido glorificado. Y mientras eso no haya ocurrido, seremos expuestos, dice Santiago, a pasiones igual que las nuestras. Y él se incluye. ¿Y qué era lo que Elías había hecho? Bueno, entre muchas cosas, le daba miedo. Le daba miedo, huyó de una mujer que le dijo que lo iba a matar y él salió corriendo. Sentía miedo y oraba poderosamente, lograba cosas poderosas, pero estaba expuesto a pasiones como las nuestras. Mi amado, dice Santiago, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo que está diciendo es, a pesar de que somos hombres caídos, redimidos por gracia, esperando la glorificación, a pesar de eso podemos orar unos por otros. La oración eficaz del justo tiene mucho poder, a pesar de que somos caídos.
porque la condición caída y la tentación es común a todos nosotros. Solo Elías se vio tentado. Job fue tentado a maldecir a Dios. Lo hizo Job. ¿Maldijo a Dios? No. Se vio tentado, pero no maldijo. Pasó unas situaciones dificilísimas. Casi llegó al límite. Lo más que preguntó, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? A las cuales Dios respondió, yo soy soberano. Yo soy soberano. Si yo quisiera cambiar tu realidad, ya la hubiera cambiado. Si no la he cambiado, quiero que te sujetes. Y él dijo, bueno, tapo mi boca y me quedo callado. Ya estás. Ya entendí, Señor. Tú eres digno de gloria, no tienes por qué estar siendo entrevistado. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo que sentarte en el banquillo de los que me han hecho daño. Debo descansar en tu soberanía. Job se vio tentado. Pedro se vio tentado a negar a Cristo y lo hizo. Este sí lo hizo. Elías, el que acabamos de dar, cayó en la tentación porque tuvo miedo y salió corriendo y se escondió. Y Dios fue por él y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice él, tuve miedo, Señor. Me dio miedo. Cayó en sus emociones. Se dejó arrastrar por sus pasiones. Job se sostuvo, gracias a Dios. Pedro pecó. Jesús también fue tentado. Si creemos que a él no, dice, a mí también me visitó el tentador. Para la gloria de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Unos caen a veces, hoy no, mañana sí, pero la tentación está siempre presente. Dice Primera de Pedro 4:12, vaya conmigo ahí. Amados, Primera de Pedro 4:12, ¿qué dice? Amados, ¿qué dice? Amados, no se sorprendan por el fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Alégrense, estén tranquilos. Se imagina uno hablando con naturalidad. ¿Cómo estás, hermano? Estoy siendo tentado. ¿Y pero por qué sonríes? Porque Cristo vendrá y cuando Cristo venga todo esto habrá terminado, así que puedo glorificar su nombre. Y ahorita yo le voy a dar más razones por las cuales estar alegre cuando llega el tentador. Hay más razones. Pero mi amado, esta es una de ellas. Todo esto terminará y un día estaremos para siempre con el Señor. Todo esto va a acabar. Siempre estará ahí mientras esté yo aquí, pero un día terminará. Un día tendrá fin y usted podrá disfrutar del Señor en gloria. Una paz eterna que no va a ser movida por nada, un disfrute, un deleite en la presencia del Señor para siempre. Dice Pedro, ¿por qué? ¿Por qué cuando son probados se sienten raros? ¿Por qué? Es lo que está diciendo aquí, no se sorprendan como si les vino una cosa extraña. No se sorprendan. Alguien decía una vez a un pastor, no me lo dijo a mí, pero yo aprendí de eso. Pastor, le voy a decir algo muy feo. Espero que no se sorprenda. Y el pastor dijo, soy un pastor, trabajo con pecadores, soy un pecador salvo por la gracia del Señor. Hijo mío, ¿qué podrías decir que yo no conozca? ¿Qué puedes tú decirme? He cometido adulterio. Revisa la vida de David. He mandado a matar a alguien. Revisa la vida de David. ¿Qué podrías tú decirme? ¿Ah? Y este era un hombre cuya persona, dice la Biblia, tenía un corazón como el de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Sí, David era íntegro. Es el salmista, tenemos muchos salmos de su parte. No quiere decir que David vivió en pecado por toda su vida, pero fue tentado y cayó en tentación. David supo lo que era sentir que había perdido el gozo de su salvación. Tal grado de profundidad, tal grado de maldad. Pero lo que quiero decirte es, lo que la Biblia quiere decirnos es, mi amado, es parte de estar aquí en esta tierra. Es parte de estar aquí en esta tierra.
Alguien más dijo que qué hermosa es la iglesia cuando estemos en el cielo. Aquí en la tierra, de todas cosas pasa. Haga una reunión y pídale a la gente que sea sincera, que se reclamen con sinceridad. Ahí tienen siempre su gaveta. Esto, lo otro y aquello. Y no me has pedido perdón. Y la otra dice, no, y eso que yo no te he dicho lo que te tengo, ¿verdad? Hasta que estemos en la gloria, nosotros abandonaremos ese estado de condición caída de la carne. De hecho, la muerte tiene que ser vista por nosotros como algo que uno dice, libertad, libertad. Cuando murió un hermano, amigo mío en la fe, su esposa me decía, pastor, ya descansó, ya él descansó de su pecado. Y yo le decía, sí, hermana, yo sé lo que estás diciendo. Amén, es cierto. No llore por el cristiano que ha muerto. Él realmente ha descansado. Ya, ese proceso es el momento en que se va a desprender de nosotros toda sombra de maldad. Y estaremos por siempre con el Señor. Por siempre con el Señor. Solo el alma, no, solo el alma no. Un día Dios va a volver y le va a devolver el alma al cuerpo. Y el alma le va a decir al cuerpo, dice Thomas Watson, cuerpo, ¿cuántas veces oramos juntos? ¿Cuántas veces cantamos y alabamos al Señor? Ven aquí, tú también tienes parte en esto. Y el cuerpo pensaba tal vez que era un ser caído, que la carne moraba en ella, en él que había pecado, pero él también tendrá redención. La obra del Señor es completa. Cuerpo y alma estarán con Dios para siempre. Cuando el Señor lo levante, dice, en una condición ya inmortal. Ya no tendrá poder la muerte sobre ese cuerpo. Ya no tendrá poder el pecado sobre ese cuerpo. Ya no tendrá poder. Él estará en la condición perfecta para estar con Cristo para siempre. Mientras tanto, aquí estaremos luchando con la tentación. Mi amado, en ese sentido, nosotros somos tentados igual que cualquier otro hermano en la fe. Igual que cualquier otro hermano en la fe. Todos somos tentados. Dice el pastor Sugel Michelén, si alguno lo conoce, dice, hermano, si tú me tienes en un pedestal, por favor, bájame. Bájame antes que me caiga y te golpee. ¿Verdad? ¿Sabe que cuando se caen los muñecos que uno pone sobre algo, si el muñeco es pesado, entre más costó treparlo ahí, más duro es el golpe, más fuerte es la caída? Bájame, dice, bájame por favor. Hermanos, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No existe. ¿Por qué? Porque la tentación es propia de la condición humana. La tentación es propia de la condición humana. Segunda cosa que va a dar ánimo. Si esta no dio ánimo, espero que la segunda sí. Déjeme ubicarme aquí en mis notas, que a veces me adelanto yo solo y dejo las notas botadas. Las tentaciones denotan gracia. Las tentaciones denotan gracia. Sí, a pesar de ser una horrible carga, la tentación, en toda tentación, se hace manifiesto que hay gracia de Dios. Es decir, oigan bien esto, la única razón por la que luchas con el pecado y eres tentado es que la gracia de Dios está sobre ti. De otra manera, ni siquiera te molestaría Satanás. Si la gracia de Dios no estuviera en ti, el diablo pasara delante. Las tentaciones no te serían molestia. Mi amado, usted sabe que nosotros nacimos como seres caídos. Nacemos en pecado y nacemos sin perdón de pecados. Nacemos completamente descendientes de Adán y Eva. Y cuando estamos en esa condición y no conocemos a Dios y no conocemos la Biblia, dime, trata de pensar si alguna vez tú supiste lo que era sentirte tentado. ¿Alguna vez experimentaste eso? No, el pecado no será tan natural que es como preguntarle a un pez o decirle a un pez que está mojado. El pez diría, ¿de qué estás hablando? ¿Qué significa estar mojado? Porque él vive en el agua, él está en el agua. Él fuera del agua muere.
Nosotros nacimos en pecado, éramos pecadores, éramos lo mismo que todos los demás, y todos los demás no saben lo que es la tentación. Solo pecan, una vez y otra vez. Y los pecados de unos o de otros están ahí siempre presentes, es su ambiente. Pero cuando Cristo llega y nos traspasa del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, entonces el diablo empieza a rondar. Porque como las abejas, cuando hay miel, cuando hay azúcar, las abejas andan dando vuelta. El diablo igual, dice, aquí hay gracia, no puedo permitir esto. Aquí está Dios ayudando a este, no puedo permitir esto. Voy a hacer todo lo posible por llevarlo de vuelta. Y por eso decíamos que el diablo es muy malo, porque sabe que no puede. Lo que está en la mano de Dios, no importa qué tipo de tentación venga, nada lo va a arrebatar. Y aún así el diablo insiste. Yo les decía que un niño tiene que ser muy malo para saber que va a pelear y va a perder la pelea, y aún así quiere pelear. Tiene que tener mucha maldad para sentirse animado todavía a querer hacerlo. El diablo es muy malo, mi amado, y cuando empieza a rondarnos es porque hay en nosotros gracia. Dice Lucas 11:21, se lo cito: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. El diablo es el hombre fuerte en la Biblia, que tiene los bienes muy seguros. Así que él no se preocupa por lo que es de él. Él tiene eso seguro. Tiene que venir uno más fuerte que él, dice el Señor, para quitarle eso que es de él. Cuando el Señor nos arrebata de las manos de Satanás, el diablo no se queda quieto. Él quiere traerlo de vuelta. Entonces te empieza a rondar. Entonces empieza a darte vuelta. Por eso el tema de hoy decía, la imagen que pusimos para compartir: ¿te sientes tentado? ¿Te sientes tentado? ¿Has sido tentado? ¿Conoces lo que es la tentación? ¿Te das cuenta de lo que es la tentación? ¿Te sientes tentado o has caído en tentación? Ven para que cobres ánimo al escuchar: mira, hermano, eso es porque el diablo sabe que tú no eres de él ya. Y él trata de devolverte al lugar de origen, aunque no pueda. Él va a intentar. Él quiere arrebatar la gracia que sabe que está en ellos. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Vamos a ver aquí al diablo en la figura de un dragón. Apocalipsis 12:17. Y vea lo que el diablo está haciendo en esa narrativa de Juan en el Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Los que hacen qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos guardan el mandamiento del Señor. Ellos tienen el testimonio de Dios. Y el diablo dice: no puedo permitir eso. Voy por ellos. Voy por ellos. En la Biblia yo no puedo discernir con certeza quién es esta mujer. He oído interpretaciones de quién es la mujer y todo, pero sí puedo ver con claridad quiénes son la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el diablo dice: voy por ellos, porque él está enojado. Él guarda rencor. Es tan grande su maldad que él quiere ir y destruirlos. Así que, mi amado, no sé si esto te da ánimo, pero debería dártelo. Decir: wow, entonces el Señor me ha salvado. Entonces Dios ha extendido su gracia sobre mí. Por eso el diablo está intentando esto. Sí, y el diablo quiere llevarte a pensamientos como estos: en vano he lavado mis manos, en vano he limpiado mi corazón, no sirve de nada todo esto. Todos son pecadores. Eso es lo que el diablo quiere, que uno se desanime y se aparte. Dice un libro que en la soledad, el diablo quiere llevarnos a la soledad, con nuestro pecado, a la soledad, porque ahí, como un tiburón, puede depredarnos con más fuerza, en la soledad. Estábamos cantando aquí, ¿verdad?, que somos familia, que fuimos llamados a estar como unidos. Y el diablo quiere que tú experimentes ideas que te alejan,
Pero la razón por la que está intentando eso es porque tienes lo que él quiere destruir. Y hoy queremos decir, hermano, ten ánimo, vuelve aquí, vuelve aquí. Es por eso que el diablo te anda rondando. Es por eso que la tentación ha llegado a tu alma. Vuelve aquí, porque es la única forma de permanecer firme contra la obra de Satanás. Vuelve, dice Santiago, oren unos por otros, oren unos por otros. La oración del justo tiene mucho poder. Oren, dice Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas que tentado. No vaya a ser que tú también pudieras ser tentado. Así que considera eso y restáurense. Es evidencia de que Dios está haciendo algo. Y cuando Dios hace algo, ¿sabe cuál es la bendita gracia del Señor? No para, no deja medio palo, lo termina. Dios no gasta fuerzas de balde. Si Él está haciendo algo, lo termina. Hay un hermano que dice, el tiempo y Dios lo dirá. Porque cuando Dios está haciendo algo, nunca lo deja a medio palo. Nunca, nunca. Así que, mi amado, esto es importante cuando usted dice, uy, me siento tentado. Salga corriendo, dígale a los hermanos que oren con usted y va a ver que el pecado como que se desconecta. Porque ya no me fui solo a las aguas solas con él, sino que le dije a algunos hermanos, hermano, siento que el agua me está arrastrando. Entonces los hermanos se meten al agua y resulta que ahí está la arena. No había nada, era solo la obra de Satanás, haciéndote sentir así. Pero si has caído y dices, wow, cómo me enredó Satanás, cómo caí yo en este pecado, recuerda también que hay gracia en ti y vuelve. Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. No quiere decir que no vas a pecar, porque el diablo te va a pegar una zarandeada como al trigo, Pedro. He orado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, confírmalos, recuérdales estas cosas. Y Pedro dice, yo no me voy a cansar de repetirles las mismas cosas, y entre esas cosas que nos repitió, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso debemos ser sobrios, por eso debemos velar. Pero si todo esto te ha fallado, por tu propio pecado, por tu incredulidad, todo pecado, toda tentación a la que cedemos es porque hemos sido incrédulos, hemos desconfiado, hemos dejado de glorificar a Dios como nuestro Dios y hemos levantado otros ídolos en nuestro corazón. Pero una vez que estás vuelto, haz que confirma a tus hermanos. Tan necio, ¿qué dice Asaf? Tan necio era yo, como un animal, no entendía, hasta que entrando en la presencia del Señor, ahí se le prendió el foco y dijo, Asaf, hay un fin. Entonces se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta que el problema era de él, su incredulidad, no estaba descansando en el Señor. Mi amado, cuando Dios por su gracia nos dice, hey, despiértate, esto es porque tú eres mío, el diablo te quiere destruir, entonces vuelve. Espero que la gracia del Señor sea de ánimo esto. En tercer lugar, voy a repetir las primeras. Todo hombre es tentado. Encuentra ánimo en eso, porque el diablo te va a llevar a pensar, ¿por qué a mí? Y ahí dije, no, Satanás. Estas mismas pruebas enfrentan todos los hermanos, todos los hermanos, todos los hermanos. No hay ni uno que no. Estas mismas luchas, ellos también pecan. Así que yo no me voy a dejar desanimar. Voy a levantarme, voy a unirme con aquellos hermanos que a pesar de su pecado aman al Señor. Esos que tienen un corazón limpio por sus propios esfuerzos, no, por la gracia del Señor. Voy a ir a ellos y voy a encontrar fuerza en la unión con ellos. En segundo lugar, si el diablo ha intentado destruirme o ha logrado pegarme un revolcón, debo recordar, eso es porque hay gracia en mí, porque Dios está trabajando conmigo.
Si no, Él no viniera por mí. Él estuviera bien con su gente allá. Pero como Él sabe que no pertenezco a Él, que estoy siendo librado o he sido librado, Él quiere devolverme al lugar de donde yo he salido. En tercer lugar, la proximidad de Cristo en medio de la tentación. Y esto es muy especial. Dice la Biblia en Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, ¿qué dijo Cristo? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esto es muy especial. Cuando tú estabas siendo tentado, Cristo estaba ahí contigo. Cristo estaba ahí contigo. Cuando tú caíste, Cristo sigue ahí contigo. Cuando tú te levantas, es Él el que te ha levantado. Nunca se ha quitado de tu presencia. Eso es suficiente para llorar y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sabe que todos salen corriendo, menos Él. Él dijo, yo estoy ahí contigo. Todos los días. Todos los días. Y el diablo está intentando decirte, no, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Y el Señor dice, yo estoy ahí contigo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en este mundo? ¿Hallará gente que diga, el Señor está aquí conmigo? Todo está bien. Él está aquí conmigo. Esto es lo más importante, Él está aquí conmigo. Todo está bien. El mundo puede caerse encima, Habacuc, aunque no haya ganado en los corrales, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro. Yo seguiré dando gloria al Señor. Él está conmigo. Eso es todo lo que yo necesito. Yo solo voy para un destino, la eternidad, con Cristo. Nada más. Todo lo demás, arena, es. Un día les dije, ¿se acuerdan? Hermano, hasta tu esposo es arena, tu esposa es arena, tus hijos son arena. Y usted dice, no, pero es mi amado. Arena es. Tú vas hacia la gloria, tú vas hacia la eternidad. Cristo es lo más importante en mi vida. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Todos los días. Pero nosotros idolatramos y enfocamos en cosas que no son Cristo. Y por eso el pecado nos hace sufrir. Cuando uno sufre, es porque he levantado a algo en lugar de Cristo. He dejado de ver a Cristo. Por eso sufro. ¿Qué cree que hizo Pedro cuando pecó? ¿Qué hizo Pedro? ¿Alguien recuerda? Después de que negó a Cristo, ¿qué hizo él? Lloró. Lloró amargamente. Se dio cuenta que había caído. Se dio cuenta que había sido revolcado. Pedro elevó su propia seguridad por encima de Cristo. Él cuando oyó que le estaban diciendo que tú también eres de eso, Pedro dijo, me van a atrapar. Y Pedro era un cobarde, solo era valiente cuando estaba con Cristo. Con Cristo él arrancaba orejas y caminaba sobre el mar, pero sin Cristo, él se hundía. Y Cristo se lo demostró. Dice Pedro, juegas mucho de vivo. Sin mí, tú no eres nada. No eres nada. El diablo te va a zarandear, Pedro. Jesús les dijo, oren. ¿Y Pedro qué está haciendo? No hay nada que orarles. Estamos bien. Y Jesús, como era Dios, sí sabía lo que seguía. Y dice, todavía duermen. Intentó despertarlos varias veces. Si Pedro hubiese sabido lo que seguía, no duerme. Si hubiera sabido que iba a llorar, porque el pecado lo iba a golpear, porque iba a levantar algo en lugar de Cristo que no era Cristo. Pedro amaba a Cristo, Dios lo sabe. Y esa fue su palabra. Tú sabes que te amo. Ya no puedo apelar ni a mi propia fuerza. Apelo todo solamente, oh Señor, a tu omnisciencia. Sabes que te amo. Lo sabes. Pero ¿qué quieres que diga? Soy un pecador. Soy débil. No sirvo. Y eso era todo lo que el Señor quería. Era todo. Simplemente reconoce tu condición y mira a Cristo. Él te sostendrá. Porque Él está ahí. Él está ahí. ¿Cómo nos sostiene Él? Cristo lo hace de varias formas. Una de ellas, compadeciéndose. Dice Hebreos 4:15,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ayer yo estaba parando un poste así, se veía grueso, bien firme, y dice mi esposa: mi amor, se va a quebrar. Le digo: ¿qué se va a quebrar esto? Mire qué calidad, esto está bueno. Le di con el martillo en la base. Ahí donde tiene los clavos, decía ella, se va a quebrar. Porque ella es más vieja en el campo, ella ha hecho ranchos, y entonces ella sabe que ahí donde estaba el clavo se había herrumbrado y el poste ahí no era tan firme. Ahí estaba débil ese poste, ahí tenía flaquezas ese poste. Y le digo: ¿qué se va a quebrar? Y lo suelto para que caiga sobre el zacate y se quebró. Ahí donde están los clavos. ¿Verdad? Cristo sabe dónde están esas flaquezas. Cristo sabe. Yo sé, diría él, yo sé eso, yo sé eso. Una vez se siente que nadie sabe lo que estoy pasando. Y dice Cristo: yo sé eso. Yo sé dónde están esas flaquezas. Yo soy Dios hecho hombre. ¿Cómo no voy a saber dónde está eso? Y desde que habla y dice que es sumo sacerdote, ¿cuál se supone que era la función de ese? Interceder por el pueblo delante de Dios. ¿Qué era lo que hacía un profeta? Hablar de Dios al pueblo, era el sentido contrario. El sumo sacerdote es del pueblo a Dios, presentarse delante de Dios por el pueblo, para interceder por el pueblo. Y dice, Dios dice que Él sabe nuestras flaquezas. Él sabe dónde están esos puntos flacos. Él dijo de Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cualquiera diría que se había rogado porque fue tentado. Porque la obra no termina ahí, no termina con pasarme la tentación por encima. Si Él está trabajando, Él va a hacer más, ¿se acuerda? Va a quitar mi orgullo, me va a mostrar varias cosas, como empecé hoy el sermón. Varias cosas que Dios está haciendo cuando somos tentados, cuando permite la tentación. Pero Cristo está ahí, compadeciéndose, dice, de nuestras flaquezas. La palabra compadecerse en este contexto, oiga lo que significa: sentir tu tentación. Sentirla. Eso es lo que uno dice. Cuando usted le dice a alguien que ha perdido un ser querido, usted se compadece de él y le dice: mi más sentido pésame. Palabras que en lo personal trato de no decir a menos que de verdad tenga un sentido, ¿verdad? A veces alguien fallece y usted dice: ah, pobrecito, pobrecita la hermana, pobre persona esta, ha perdido un ser querido. Entonces usted se acerca y dice, yo les escribo y le digo: puedo sentir tu dolor, puedo sentirlo, lo siento. No era mi familiar, no era mi ser querido, pero uno se compadece. Mi amado, Cristo siente nuestras tentaciones. ¿Tú tienes una idea de lo que eso significa? Primero, yo no quiero estar donde yo vaya a ser tentado, porque Él va a sufrirlas conmigo. ¿Me explico? Él no va a ser tentado, Él va a sufrirlas conmigo. Él no va a caer en el pecado junto conmigo, pero Él va a sufrir eso, porque yo soy de Él. Esto se debe a algo que los teólogos llaman la unión mística del creyente. ¿Con quién? Con Cristo. Y se usa en la Biblia a través de esta preposición, en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, esto sirve para varias cosas. Una de ellas, tentado, no peques. Cristo va a sentir tu pecado. Cristo va a experimentar tu debilidad, tu flaqueza. Pero también, si has pecado, Cristo está ahí contigo. Él se compadece de ti. Él llora por ti delante del Padre Eterno como si fueras tú mismo. Y mejor que tú mismo. Porque aún nuestro llanto tiene pecado. Aún nuestro llanto es hipócrita. El de Cristo no. Es perfecto. ¿Se acuerdan que les dije yo? Los pecadores son como los mecánicos. Andan grasa en la mano. No lo dije aquí. Lo dije en otro lado. Todo lo que tocan, los mecánicos lo dejan grasoso. Nosotros hemos sido salvos, perdonados, pero tenemos todavía pecado.
Y aún cuando lloramos, nuestro llanto es imperfecto. Aún nuestro arrepentimiento, el del hombre, no es perfecto. Pero cuando Cristo habla, Él sí es puro, Él es santo. Su súplica, su sentir es correcta. Existe algo que los teólogos llaman unión con Cristo. Dice Juan 15:4, vayan conmigo ahí. Juan 15:4. Permanezcan ¿en quién? En mí. Juan 15:4. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. ¿Lo encontró, León? Juan 15:4. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. ¿Como quién? Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Por qué escogí ese versículo y no alguno de Pablo? Porque aquí hay una expresión doble. Cristo en mí y yo en Cristo. Solo lo estoy citando no por su interpretación, no voy a interpretar qué significa lo del sarmiento y todo eso, sino la relación que hay con esta preposición. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Por qué se le llama mística esa unión? Porque ni entendemos cómo eso ocurre. Como pastor, ¿cómo es que Cristo anda conmigo? Sé que es por la obra del Espíritu Santo, pero es difícil entender eso. ¿Cómo es que yo estoy en Cristo? Yo estoy en Cristo. Y si alguno está, dice el apóstol Pablo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y es una afirmación, no es que todo será hecho nuevo. Ya todo eso ha ocurrido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido tal bendición? Porque estoy en Cristo. En Cristo, al estar en Él, soy considerado perfecto. Soy considerado santo. Pero también al estar en Él, Él sufre junto conmigo. Y se compadece de mis flaquezas. Porque Él está en mí. ¿Han oído esa canción que me encanta? Un día se la voy a cantar a papi, ¿verdad? Que decía que tú eres mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. ¿Han oído eso? Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Eso es poesía. Eso no es algo impío per se. Pero él dice esa canción, yo soy tu sangre, mi viejo. Es decir, tú estás en mí y yo estoy en ti. Y lo que quiero ejemplificar es, ¿qué da esa canción cuando ustedes, cuando la han oído? ¿Qué da? Da un sentir, ¿verdad? Como de llorar. ¿Por qué? Porque hay un compadecimiento en una unión mística. Que entre los hombres no es tan mística porque sabemos que Él es mi padre y yo soy su hijo. Pero hay una unión ahí mística. Dice una hermana que llevaba yo a mis padres para la cita y de pronto tuve que frenar en mi carro y cuando frené yo extendí mi brazo para sostener el pecho de mi madre. Entonces me di cuenta que algo había pasado. Hasta ese día, dice, era mi madre la que extendía el brazo para sostenerme a mí. Y ahora todo se había invertido. Pero ahí hay una unión entre esa persona, entre la madre y la hija, entre el padre y el hijo, entre el padre y la hija. Hay una unión, hay un vínculo. Y esa compasión que ocurre, dice Cristo, yo la siento por ti. Tú eres mío, tú eres mío. Él es el poderoso guerrero. Él es el poderoso en batalla. Y nosotros, débiles y frágiles, hijos suyos somos, por gracia. El Señor dice, yo te voy a levantar, yo te levantaré. Cristo no solo se compadece, sino que también está cerca para socorrernos, cerca para socorrernos. Hebreos 2:18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo de poderoso habla de dos cosas, habla de capacidad. Él es poderoso, dice Hebreos 2:18, para socorrer a quienes, a los que son tentados. No quiero ni aventar este púlpito por allá, ¿verdad? Cuentan de unos predicadores que uno que pidió un hacha y picó el púlpito en una ilustración. Pero mi amado, si aquí en medio de esta maraña de cosas estuviera un cristiano y el diablo lo anda rondando, Cristo viene y avienta todo y lo ampara. Él es poderoso para socorrerlos.
Habla de un auxilio ahí al instante, al momento. No solamente se compadece, sino que tiene el poder de socorrerme cuando el diablo me ha acercado. Cuando Pedro se estaba hundiendo, tratando de caminar sobre el mar, ¿qué hizo Jesús? Pedro dijo, dame la mano, me hundo. ¿Y qué creen? Que Cristo dijo, no, húndase un poco más. ¿Qué cree usted que Cristo hizo? ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor lo tomó. Y una vez que lo tomó le dijo, ¿por qué fuiste incrédulo? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué viste las aguas? Pedro, tenías que seguirme viendo a mí. Pero fue con el poder de Él que lo sostuvo. Y lo hizo estar arriba. Y luego subió a la barca. Subieron tranquilos, seguros, nada pasó. Pero Pedro quiso hacer algo que no podía él en su fuerza cuando dejaba de ver a Cristo. Y Cristo tuvo que socorrer. Una ilustración perfecta del poderío de Cristo. Es poderoso para socorrernos. ¿Cómo lo hace? Lo hace con capacidad y lo hace con celeridad. Celeridad es la palabra que usamos para algo que ocurre rápido y con capacidad. ¿Qué hace Él? Pone delante de nosotros la salida. Pone delante de nosotros la salida de inmediato. Cuando llega la tentación, tú puedes hacer algo. Siempre puedes hacer algo. Pero aún después de ser tentado, Él te levanta. Si eres de Él y has caído, Él te levanta. Pero la salida siempre estuvo ahí. Él siempre la pone. Tiene dos formas de socorrernos. Enviando su Santo Espíritu para que nos recuerde lo que Él ha dicho. Él envía su Santo Espíritu, dice el mismo Señor, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. ¿Alguna vez has sido tentado o estás siendo tentado y te vienen los versículos a la mente? Te vienen los versículos a la mente. Ese es el Espíritu Santo recordándotelos. Ese es el Señor socorriéndonos con poder, recordándonos los versículos, a veces para no pecar y a veces para levantarme, recordándonos. Recuerdo una vez que yo pequé y me fui a orar. Primero yo me sentía muy pecador, pero por fin me fui a orar. Cuando me fui a orar, oré, le pedí perdón a Dios, confesé mi pecado delante del Señor, y cuando terminé, yo sentía que faltaba algo. Yo decía, deberían azotarme o algo. Y me vino a la mente, hecho está. No hay nada más que hacer, eso es. Eso es, lo confiesas, lo reconoces, pides perdón. Pero yo de verdad que mi carne ahora quería algo más. Primero me decía peca y luego me decía golpéate o haz algo. Porque así tan fácil ya has sido perdonado. Sí, el Señor se olvida de mis pecados, no quiere más sacrificios. No quiere nada. El espíritu contrito y humillado delante de Él es todo. Ya no más. El sacrificio perfecto es de Cristo. Confía en Cristo, cree en Cristo. Y yo dije, wow, me levanté tan lleno de gracia y de poder, ¿verdad? Ya está. Alabado sea el Señor por eso. Pero Dios sabe que después de orar yo pensaba que faltaba algo. Era como que mi carne me decía, falta, Edier, esto no es suficiente. ¿Sabe cómo se llama? Retentado, ¿verdad? Estaba siendo retentado, tentado sobre la tentación en la que ya había pecado, y ahora estaba siendo tentado de nuevo a pensar que todavía faltaba algo, que humanamente había que hacer algo. Y gracias a Dios el Señor me socorrió, me dijo, no, ya en esta no te voy a dejar ir ahí, nada de eso. Ya recuerda lo que yo dije, con esto es suficiente. Y yo decía, alabado sea el Señor por eso. Algunas experiencias vienen a mi mente de momentos en que el Espíritu Santo me ha dicho, ¿qué estás diciendo? Yo les conté de una señora que dijo, ya viene la hora de tal parte en la misa, y le dijeron, sí, ya casi, apúrese, todavía alcanza a llegar. Y yo dije, qué fe más fácil la de esa señora, llegar a la hora que ya va a terminar la misa, que hagan por ella lo que tienen que hacer, y se acabó, se quitó su pecado de encima. Y al momento el Espíritu me recordó, no, la fe fácil es la tuya. ¿Por qué? Cristo pagó por ti todos los pecados. Pobre esa mujer que tiene que ir corriendo ahí a llegar a cierta hora para que el Padre haga algo por ella y la libere de su pecado. ¿Me explico?
¿Entienden lo que el Espíritu me recordaba? No, Edier, eres tú el que viajas en los brazos de Cristo, en una comodidad sin igual. Usted sabe que hay que llegar aquí a tiempo, pero es para gozarnos con los hermanos, para cantar juntos, para alabar al Señor. No es porque aquí algo estén repartiendo y se imagina que usted no agarre eso que están repartiendo. ¿Qué problema sería? No, gracias a Dios, el sacrificio que me perdona es Cristo. Y eso ya está hecho. Ya está hecho. Así que mi amado, Él nos socorre con poder, nos socorre recordándonos su palabra, nos socorre intercediendo por nosotros, nos socorre dándonos junto con la tentación la salida, nos socorre siendo misericordiosos. Escuche esto, si al diablo se le llama Apolión, que significa destructor, a Cristo se le llama Salvador. Si al diablo se le llama el hombre fuerte, Cristo es el Dios fuerte. Si al diablo se le llama acusador, Cristo es el abogado defensor. Si el diablo es el tentador, Cristo es el consolador. Si Satanás es el príncipe de las tinieblas, Cristo es el sol de justicia. Si el diablo es la serpiente antigua que mata a sus víctimas, Cristo es la serpiente de bronce que con una mirada sana a quien pone su fe en Él. Siempre Cristo está superando. Siempre Cristo está superando. Dice, recuerden las palabras de Dios en Génesis, que Él te herirá en el calcañar, pero Cristo le iba a herir en la cabeza. La obra de la serpiente sería siempre entorpecida y destruida por Cristo. Así que mi amado, debemos tomar en esto esperanza. Cristo está por nosotros. Cristo vela por nosotros. Cristo tiene la similitud de José. Tal vez usted hoy aquí diga, y con esto voy a terminar, tal vez usted diga, pastor, ya entendí, hay cosas en que tener ánimo. Y Cristo está por nosotros, pero yo lo he defraudado tanto. Yo lo he defraudado tanto. Cuando usted piense en eso, sepa que está siendo retentado. El diablo está otra vez, ha cambiado la versión y ahora quiere tentarte con algo que parece piadoso. Ahora quiere tentarte de un modo distinto. Debes recordar que en la Biblia está la historia de un hombre llamado José, que sus hermanos le hicieron puras cosas buenas y le dieron regalitos. No, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué hicieron los hermanos de José? Lo odiaban, lo vendieron, dijeron que estaba muerto, lo separaron de su padre, lo vendieron, lo entregaron a cualquier desgracia, lo iban a matar. Y al final llegan donde José a pedirle pan. Y José dice, yo soy José. Yo soy José. ¿Y sabe qué pensaron ellos? Hasta aquí llegamos. Lea conmigo Génesis 50 y veamos cómo responde Cristo. José era un tipo de Cristo. ¿Cómo responde Cristo cuando nosotros lo hemos defraudado tanto? Génesis 50, 19. Génesis 50, 19. Génesis 50, 19. Pero José les dijo, escuchen a Cristo en esto. Pero José les dijo, Génesis 50, 19. José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora, escuchen esto. Ahora pues, no teman. ¿Qué dice él? Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ese es Cristo. Ese es Cristo hoy, mi amado. Ese es Cristo hoy. Hoy Él te consuela y te habla como cariñosamente. Cristo es increíble. Él no te va a pedir algo que Él no haya hecho. No paguen a nadie mal por mal.
¿Y Él qué hace cuando nosotros hemos pecado contra Él? Él dice, yo proveeré para ti. Y te va a hablar cariñosamente y te va a consolar. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando llegó le dijo, Padre, y el padre ya lo tenía abrazado, ya le estaba poniendo el anillo, ya le estaba poniendo ropa. No lo dejó terminar. No lo dejó terminar. Mi amado, eso es la tentación. El diablo te quiere llevar a aguas profundas, donde te haga pensar cualquier cosa contraria al Evangelio. El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo. Este Cristo glorioso. Si estás vivo aquí, hoy, es porque aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Así que, mi amado, recuerda, como decía un canto de esos que yo a veces cito, que ya nadie sabe cuáles eran. Tentado, no cedas. Tentado, no cedas. Hay ánimo en medio de la tentación. En medio de la tentación. Cristo nos habla cariñosamente. Deja ya de creerle a Satanás. Él te llama con cuerdas de amor, con palabras de amor. Él nos habla y nosotros respondemos a ese amor. Tenemos, dice el apóstol Pablo, fe, esperanza y amor. Y el mayor de ellos, algunos hubieran dicho la fe. Y Pablo dice, es amor. Es el mayor. Porque es lo que estamos recibiendo nosotros. La lección de este martes que viene y el miércoles, no, era el pasado. Dios es amor. Sí, era la del pasado. Dios es amor. Increíble verdad esta. No es algo que Él se cuelga aquí que se llama amor. Es que su constitución es amor. Su constitución es amor. Y no podrás ver el amor de Dios hasta que no te des cuenta cuán pecadores somos. Es cuando vemos qué pecador que soy, es que puedo decir, qué gran amor. Cuán gran amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana y por este tiempo de exposición de su palabra en que hemos podido ver una vez más su gracia.